¿Sabes por qué el dólar es la moneda global? Por un grandioso pacto internacional que se firmó en 1944. ¿Sabes qué son los petrodólares? Pues aquí no hay misterio. Todo el petróleo que se compra y se vende en el mundo debe ser negociado solo en dólares. ¿Pero quién diablos se impuso esto? Pues la mayor potencia mundial, Estados Unidos, cuando se dio cuenta que su economía iba a explotar a inicio de los 70, por culpa de ese pacto que ellos mismos propusieron al mundo en 1944. ¿Y qué tiene que ver el oro en toda esta historia? Pues históricamente el oro ha sido muy importante para las grandes potencias. Así, por ejemplo, desde hace varias décadas desde Estados Unidos nos vienen diciendo que en la base militar de Fort Knox se almacena gran parte de sus reservas de oro, así como la de otros países y de organizaciones de todo el mundo que les han confiado su oro. Pero son pocas las personas que han logrado entrar aquí, con decir que solo 2 presidentes de esta nación han pisado estas bodegas, Roosevelt y Truman. En el mundo corre el rumor de que la cantidad de oro que se guarda aquí es mucho menor de lo que dicen tener registrado. Si esto es cierto, Estados Unidos, país que tiene la mayor deuda externa del mundo, no tiene salvación. Soy Gabriel Bulgakov y hoy te voy a hablar de dólares, oro, petróleo, promesas y engaños, de muchos engaños que flotan como hilos sueltos en el mar. Pero hoy mismo me voy a encargar de unirlos para que conozcas de una vez por todas unos datos históricos e impactantes que te dejarán con la boca abierta. Y así entenderás cómo funciona el sistema financiero mundial, por qué el dólar tiene tanto peso en el mundo y por qué preocupa a Washington que algunos países empiecen a dejar de negociar con su moneda. Rusia y China están poniendo las bases para lograrlo. Y eso es un problema serio. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos de esta y otras series impactantes. Acabo de crear una cuenta en Instagram, me puedes seguir por ahí que de momento no me sigue nadie. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, primera parte. Como seguramente ya sabes, el encargado de imprimir el dinero en Estados Unidos, o sea los dólares, es el Departamento del Tesoro, pero es la Reserva Federal la que tiene el control de la oferta monetaria y es capaz de crear créditos con tasa de interés a su conveniencia. Cuando la Reserva Federal sube la tasa de interés, crea una acción en cadena, ya que todos los bancos, y no solo los de Estados Unidos, también suben sus tasas de intereses para mantener un balance. Y como resultado, los ciudadanos ven un aumento en el pago de sus hipotecas, sus pagos por el coche, sus tarjetas de créditos y todas las demás deudas. ¿Y quiénes componen la Reserva Federal? Pues entre sus dueños aparecen nombres como Rothschild, Rockefeller, Lehman o Goldman Sachs. Y lo peor de todo es que no trabajan en interés del pueblo estadounidense, pues este está endeudado con ellos por una cantidad estratosférica. ¿Por qué? Porque por cada dólar que ellos imprimen y ponen en circulación, el pueblo debe pagar un interés. El problema está en que el porcentaje de interés de cada dólar físicamente no existe. De ahí que impriman dólares infinitamente y la deuda crezca infinitamente. Para que tengas una idea, te dejo un dato impactante. Con una moneda de 25 centavos de dólar, ellos ganan unos 22 centavos netos más el interés que se les paga, ya que fabricar una moneda de 25 centavos cuesta menos de 3 centavos de dólar. ¿Sabes cuánto cuesta imprimir un billete de 100 dólares? Exactamente 14,2 centavos. O sea, el valor real de este papel, que por cierto ya no está respaldado por oro, es de 14,2 centavos. Pero estos banqueros lo inyectan en el mercado por lo que cuesta, 100 dólares, más su comisión. Entonces se puede decir que quien tiene las máquinas de hacer los dólares tiene todo el poder. Y ya te he dado algunos apellidos de los que manejan este negocio del siglo, o mejor dicho, el robo del siglo. Lo tendrás más claro si te pongo un ejemplo de cómo se inyectan estos dólares. Pero primero debes entender que la trampa principal en el sistema financiero es que el dinero impreso se pone en circulación en forma de deuda. Ahora supongamos que X entidad financiera necesita 100.000 millones de dólares. Para recibir este dinero deben garantizar devolverlo con un porcentaje. Si el porcentaje del crédito es de, supongamos, el 1%, se deben devolver 101.000 millones de dólares. Pero como ya te diste cuenta, estos 1.000 millones físicamente no existen, ya que solo se han impreso 100.000 millones. Y pagar esta deuda usando dinero es imposible. Quedan pocas opciones, como tomar un nuevo crédito, pero con estos créditos infinitos pagar una deuda se pone cada vez más complicado. Para intentar quitarse un poco la presión, esta entidad financiera con el mismo sistema da crédito a distintos bancos, y estos a su vez a terceras personas. Pero el porcentaje de comisión se vuelve cada vez más alto en cada etapa, y es así como terminan sufriendo los ciudadanos comunes y corrientes como tú o como yo. Si bien es cierto, muchos logran pagar sus deudas al banco, como puede ser tu caso o el de algún conocido tuyo, por desgracia miles de personas en todo el mundo viven un escenario contrario al no poder pagar sus deudas. Como resultado pierden sus bienes que dejaron como garantía y se quedan en la calle. Por ejemplo, solo en 2017 los bancos en España les quitaron sus casas a más de 22.000 familias, debido a que no podían pagar sus hipotecas.
y los datos registrados en la década anterior eran mucho peores. El sistema financiero está construido de tal manera que los más ricos, empezando por los banqueros, reciben su tajada a costillas de los más vulnerables, los cuales terminan siendo esclavos del sistema por míseros salarios que van a parar a los bancos para pagar sus créditos. Los bancos de todo el mundo tienen algo muy claro: les resulta más rentable que sus deudores no siempre puedan hacer sus pagos a tiempo, ya que deberán pagar un interés por demora, o mucho mejor si pasados los años no pueden pagar sus hipotecas, ya que se quedarían con sus casas. Y aquí viene un detalle que si no lo has tenido en cuenta te dejará helado. Cuando una persona no puede pagar su deuda al banco, el banco le quita la garantía, como puede ser su casa. Pero cuando un banco está al borde de la quiebra durante una crisis, el gobierno de turno los termina salvando. ¿Con plata de quién? Del Estado. ¿Y la plata del Estado de quién es? Exacto, de los contribuyentes, de los ciudadanos, tuya. Por ejemplo, en 2012 fueron pocos los medios los que revelaron que la Reserva Federal proporcionó ayuda urgente y en secreto por $16 billones a los más grandes bancos norteamericanos y europeos, en pleno apogeo de la crisis financiera global, es decir, entre 2007 y 2010. En España, tras la crisis económica del 2008, el Estado empezó a inyectar dinero a los bancos para rescatarlos. Claro, con dinero público, y aseguraban que los contribuyentes no perderían ni un solo euro. Gran sorpresa se llevaron los españoles cuando en 2017 un informe cifró en más de 60.000 millones de euros las pérdidas por el rescate a la banca. Y es el contribuyente el que termina pagando ese dinero para rescatar a los bancos, que a su vez dan créditos al mismo pueblo. Ese pueblo que cuando no puede pagar sus deudas, a ellos sí les quitan sus casas. Y ese sistema funciona así en todo el mundo. Aunque no lo creas, se puede decir que en el sistema capitalista existe la ley socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres, ya que los banqueros siempre serán rescatados por el Estado, con el dinero del pueblo, mientras que el pueblo será despojado de sus bienes en caso de no poder pagar la deuda. Martin Luther King usaba con mucha frecuencia la frase socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres. No en vano hasta había pedido a la población que retirase su dinero de todos los grandes bancos. No me digas entonces que lo mataron los banqueros al igual que como se especula con el caso Kennedy. Pues dejemos ese tema para otro video. Lo que sí te puedo decir a ciencia cierta es que a estas alturas estoy completamente convencido de que el sistema financiero global se pudo haber construido de otra manera. Aunque ha habido personas que intentaron cambiar este sistema, pero ellos han terminado 3 metros bajo tierra o en la cárcel. Pero este tema lo dejo para otro capítulo. No te vayas, que lo más impactante está por venir. Cómo Estados Unidos se adueñó del mundo con el dólar. En 1944, mientras el mundo era un caos y se llevaban a cabo las últimas sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surgía como la economía más fuerte del mundo. Los Estados Unidos no estaban sufriendo las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, tenían una industria manufacturera poderosa y sus arcas se enriquecían vendiendo armas y prestando dinero a los combatientes aliados. Al ser la mayor potencia mundial y una de las pocas naciones poco afectadas por la guerra, estaba en posición de ganar más que cualquier otro país con la liberalización del comercio mundial. Se estimaba que la vuelta a la paz traería una depresión como la de los años 30 debido a la vuelta de los soldados de todos los países participantes de la guerra al mercado de trabajo, y la producción bélica estadounidense se estancaría. La guerra no había acabado y Estados Unidos ya sabía cómo enriquecerse más a expensas de los que más sufrieron durante la guerra. Se trata de la creación de un acuerdo que garantizara la prosperidad de Estados Unidos para las siguientes décadas. Fue así como a mediados de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial no había acabado, se reunieron unos 730 delegados de 44 países en territorio estadounidense, en concreto en Bretton Woods, a fin de definir el futuro financiero del mundo. No en vano las resoluciones monetarias que se firmaron ahí se conocen mundialmente como Acuerdos de Bretton Woods. La historia de este acuerdo es bastante interesante y muestra la astucia de Estados Unidos. La mayoría de los participantes de esta conferencia eran países que todavía eran colonias europeas y cuyos representantes no velaban por los intereses de sus pueblos, y países latinoamericanos cuyos gobernantes cumplían lo que desde Washington se les dictaba. Por otro lado, los países aliados de la Unión Soviética que participaron no ratificaron luego los acuerdos, ya que era un notable y descarado acuerdo a beneficio de Estados Unidos.
Para que te hagas una idea, en los acuerdos se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. También se adoptó un patrón oro en el que Estados Unidos debía mantener el precio del oro en $35 por onza y se concedió la facultad de cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Al mantenerse fijo el precio de una moneda, el dólar, los demás países deberían fijar el precio de sus monedas con relación a esta. Sonaban muy bonitas las palabras de Estados Unidos, ya que convenció al mundo de que el dólar no era solo un papel, puesto que podían cambiarlo por oro en cualquier momento. Gracias a los acuerdos de Bretton Woods, el dólar ganó su estatus mundial, y por eso desde entonces en casi todos los intercambios monetarios de importaciones y exportaciones a nivel mundial se usa el dólar. ¿Y quién sale ganando? La Reserva Federal, por supuesto. Pero eso no es todo, amigos, ya que Estados Unidos estaba a punto de traicionar a todo el mundo con una decisión atroz. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues allá vamos. Ya por los años 60, algunos países empezaban a sospechar de que la cantidad de dólares impresos en el mundo era muchísimo mayor que la cantidad de oro. Es decir, que si todos los poseedores de dólares en el mundo empezaban a comprar oro, Estados Unidos no hubiese podido cumplir con su promesa del acuerdo de 1944, porque de estos papeles verdes había muchísimos regados por todo el mundo, pero oro no tanto, y algunos países como Francia empezaron a cambiar sus millones de dólares por oro, y su ejemplo lo empezaban a seguir otras naciones europeas. A principios de los 70, en Washington intuía que algo grave estaba a punto de pasar. Estados Unidos estaba empantanado en la guerra con Vietnam y el mundo ya se había dado cuenta de que el dólar estaba sobrevalorado. Desde Washington necesitaban una solución, de inmediato. En mayo de 1971, Nixon se reunió con el rey Faisal de Arabia Saudita, donde intentó desarrollar alianzas para salvar su cabeza. Le proponía, entre otras cosas, que Arabia Saudita junto con los países de la OPEP negociaran el petróleo solo en dólares. Si los árabes aceptan, recibirían a cambio protección militar, entre otros favores. Seguramente Nixon le dejaría también claro que si se negaba, su país se vería amenazado con una intervención militar, inventando claro cualquier excusa en contra de Arabia Saudita. El plan de cómo podían bombardear a los árabes ya lo tenían preparado y se reveló muchos años más tarde. Aunque el rey Faisal no se mostró tan flexible según se puede ver en su cara durante los encuentros con la prensa, Nixon sabía que tenía un as bajo la manga porque tenía claro que tarde o temprano los árabes terminarían cediendo a sus exigencias. En agosto de ese año, en 1971, Nixon anuncia al mundo que temporalmente abandonaba los tratados de Bretton Woods y que por lo tanto ya no se podía comprar oro con dólares. A raíz de esta decisión, por primera vez en la historia las divisas de todo el mundo carecían de respaldo alguno. En 1974 las cosas a Estados Unidos no le salían tan bien como lo tenía planeado. El rey árabe no terminaba de ceder y para variar los países de Medio Oriente le impusieron un embargo petrolero a Estados Unidos como venganza por la ayuda militar de Estados Unidos a Israel en la guerra de Yom Kippur, un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes contra Israel. La inflación se disparó, el mercado de valores se derrumbó y la economía de Estados Unidos cayó en picado. El dólar estaba a punto de morir. Entonces Nixon hizo una gira por Oriente Medio y se encontró otra vez con el rey, donde seguramente le dejó claro cuán poderoso era militarmente, y en un tono más elevado le exigió seguir vendiéndoles petróleo, instar a los países petroleros a vender el crudo solo en dólares, e invertir miles de millones de dólares cada año en bonos estadounidenses. Y a cambio ellos les proporcionarían a los sauditas apoyo militar y logístico. En realidad el rey se había mostrado reacio a todas las amenazas, pero a estas alturas ya sabemos el camino que eligió Arabia Saudita. Si bien a principios de los 70 el dólar ya no estaba respaldado por oro, el trato con Arabia Saudita le iba a dar cuantiosas ganancias hasta el día de hoy. Fue así como la economía de Estados Unidos se salvó y cómo por esas fechas nació lo que hoy conocemos como petrodólar. Es decir, todo el petróleo que se compra y se vende en el mundo debe ser comercializado solo en dólares. Cuando tú compras con tu tarjeta en el exterior, ya sea por internet o en tus viajes, el banco te cobra una comisión. Es pequeña, pasa desapercibida, pero Estados Unidos logró que su moneda, el dólar, sea usada en todo el mundo para casi todas las transacciones de importaciones y exportaciones. Y por cada transacción, que como sabes se hace en dólar, se cobra una comisión, también pequeña. Pero cuando hablamos de billones de dólares, esa transacción ya no es tan insignificante. A lo largo de este siglo, algunos líderes como Saddam
Saddam o Gaddafi han intentado plantarle cara al dólar y empezar a negociar en el comercio exterior con otra moneda. Y ya sabemos dónde han terminado. Maduro ha intentado hacer lo mismo y más allá de sus nefastas decisiones políticas y económicas, lo cierto es que Venezuela está siendo demonizada por desafiar a Estados Unidos y el dólar. Desafiando, claro, con mucho coraje, pero con muy poca estrategia. Y eso, claro, no la lleva a ningún lado. Estados Unidos abusa de sus sanciones a Rusia, China, Irán, Venezuela, justamente porque tiene todo el poder financiero mundial, pero las cosas están cambiando. Putin y Xi Jinping están en pleno desarrollo de un mecanismo financiero internacional que sea capaz de burlar todas las sanciones de Estados Unidos, así como el congelamiento de sus cuentas en el exterior. Rusia y China no son ni Irak, ni Libia, ni Venezuela, ni Corea del Norte. Tienen estrategia política, comercial y además tienen un ejército muy fuerte. En el siguiente capítulo te contaré cómo los Rothschild, Rockefeller, Morgan, Lehman, Goldman Sachs crearon este sistema financiero mundial a partir del dólar. Soy Gabriel Bulgakov. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos de esta y otras series impactantes. Acabo de crear una cuenta en Instagram. Me puedes seguir por ahí que de momento no me sigue nadie. En Instagram publicaré bloopers y otras cosas que no alcanzo a publicar en estos videos. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.